Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con este discipulado básico para nuevos creyentes. Yo sé que los anteriores han sido de mucha bendición para nuestra vida y este, que es el número 6 de todas estas lecciones que vamos a seguir llevando, se titula Dios me habla. Esto nos indica que hay una manera específica que tiene Dios para comunicarse con su pueblo. Yo creo que es bien interesante este tema porque de ahí podemos nosotros entender la manera en que Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces nosotros oramos, que sabemos la oración es básica para todos los creyentes, es algo, es como el alimento para el creyente, el estar orando, el estar platicando con Dios. Y esa es una manera de comunicarse con Él. Pero bueno, no solamente es hablar y hablar y hablar y hablar, y a qué horas vamos a escuchar a Dios. Eso es lo que el día de hoy nos tiene el tema preparado para que podamos saber cómo escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Quiero que nosotros nos concentremos y vayamos a lo que dice la palabra. Dejemos que la Biblia nos enseñe, dejemos que la Biblia sea la que nos hable y no solo nuestras propias ideas. La Biblia, en la Biblia, ella misma se define de esta manera. En 2 de Timoteo 3:16 dice claramente que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y pues de esa manera el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en esta segunda carta, le hace ver la necesidad de escudriñar las escrituras, la necesidad de poder comunicarse Dios con el hombre, no solamente el hombre con Dios, sino Dios con el hombre. Ahora, ¿de qué manera podemos diferenciar la Biblia de otros libros? Y en Hebreos 4:12 nos dice claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya vimos con este pequeño versículo, Dios nos dice cómo es la palabra de Dios, cómo es la Biblia. La Biblia debe ser y es de esta manera, porque a diferencia de otros libros no nos hablan directamente y nos hacen ver nuestros errores. Existen libros de literatura, existen libros de filosofía, existen libros de historias, libros de cuentos, libros de diferentes estilos, cortes literarios, pero la Biblia específicamente es un libro que nos habla directamente al corazón. Por eso es que aquí dice claramente que toda la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la diferencia entre un libro común y la Biblia. La Biblia es, como lo acabo de leer, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, si nosotros vemos, es una arma poderosa de parte de Dios para comunicarse con nosotros, con los seres humanos. Ahora, ¿qué propósito tiene? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Es que nosotros estemos siempre deseando leerla, deseando escudriñarla. Y en 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ese es un propósito de alimentación. Todos los seres humanos nos alimentamos
comemos, desayunamos, cenamos, pues de esa manera necesitamos también el alimento espiritual. Y el alimento espiritual lo encontramos en la Biblia. Y también la Biblia se define como una lámpara. Mira, en el libro de Salmos 119, 105, dice claramente que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la Biblia nos va a dar luz, nos va a iluminar, nos va a dar esa claridad que necesitamos tener para poder caminar sin tropiezo, sin tropezarnos. Porque ¿qué pasaría si caminamos en un lugar oscuro? Pues podemos tropezar, ¿verdad? Pero con la Biblia que tenemos esa luz que Dios nos da para que no tropecemos. Vamos a ver también qué debemos hacer con la Biblia. En Hechos 17, del 10 al 11, cuando en este caso Pablo y Silas estaban en Berea, dice de esta manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Escucha bien esto. Pablo y Silas entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que en Berea no todo lo que les decían lo creían, checaban y verificaban si era verdad. De esa misma manera yo quiero que tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, no solamente escuches y veas lo que yo te digo y te lo creas todo, sino que tienes que escudriñar, tienes que leer la Biblia para ver si lo que yo te digo es verdad. Bueno, vamos a continuar. El Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La manera de no pecar es guardar los dichos de la palabra de Dios. Si nosotros guardamos la palabra, si nosotros no solamente la guardamos en nuestra mente, sino también en nuestro corazón y la ponemos por obra, podemos nosotros ser cada día mejores cristianos. Por eso es importante la lectura de la palabra. Y aquí vemos para qué es útil la escritura, y ya lo habíamos leído, pero complementamos con el versículo 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice claramente la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, la única manera que tenemos para prepararnos para toda buena obra es escudriñando las Escrituras. Porque aquí, como lo dice el apóstol Pablo, cuando escribe esta segunda carta a Timoteo, le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que la Biblia tiene una utilidad. Y esa utilidad es que la Biblia nos va a enseñar, nos va a redarguir y nos va a corregir e instruir en justicia. Bueno, vamos a seguir estudiando y en el libro de Salmos nosotros también tenemos en la Biblia cómo es que podemos sacar provecho, un mejor provecho para nuestra vida de la palabra de Dios. Y si leemos, bueno, vamos les voy a plantear porque existen cuatro formas de sacarle un mejor provecho a la Biblia. Una es escucharla. Si nosotros vemos en Apocalipsis 1:3 dice claramente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces hay que guardarlas, hay que leerlas, hay que escucharlas a través de la lectura. Hay muchas maneras ahora de poder escuchar o leer escuchar la voz de Dios leyendo la palabra, o también escucharla a través de la misma Biblia que está en audio. Podemos nosotros tener estar escuchando durante todo el tiempo la Biblia, si tenemos la Biblia grabada en audio y podemos estarla escuchando todo el tiempo, o leerla también en papel, si tenemos la Biblia en papel, o también leerla ahora ya hay aplicaciones para el celular, para que puedas traer tu Biblia en todo lugar donde andes, puedas traer tu Biblia en el celular o en el iPad, en una tableta, donde tú gustes, pero debemos estudiarla diariamente. Esa sería la segunda. Y meditar en ella, también memorizarla. Debemos memorizar versículos para que podamos tener la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra mente, en el momento que la necesitemos. Pero sobre todo, y lo más importante, es obedecerla. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué es lo que pasa si solamente nosotros leemos la Biblia? A lo mejor estamos escuchando predicaciones, cada domingo vamos a la iglesia y escuchamos la predicación del pastor, pero de nada sirve si nosotros no ponemos por obra la palabra. De nada nos sirve si esa palabra no queda solamente como un mero conocimiento. De nada nos sirve, porque tiene que ser puesta por obra. Poner por obra la palabra es lo más importante. Y entendemos aquí en Santiago 1, 22 y 25 que dice que no seamos solo oidores, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra, obedientes a Dios, obedeciendo su palabra. Aquí vemos en un pasaje de Esdras, ¿qué hizo Esdras con las escrituras? Esdras 7, del versículo 10 y 12, dice claramente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio al rey Artajerjes, al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, dice rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito de la ley de Dios del cielo. Paz. Aquí claramente dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Que el Señor no solamente quiere que lo oigamos, no solamente quiere que escuchemos su palabra, sino Dios quiere que la podamos poner por obra, que podamos obedecerla y que podamos obedecer sus estatutos, sus decretos. Entonces, con esto terminamos este estudio. Entendemos que Dios nos habla, escucha, Dios nos habla a través de la Biblia. La forma que tiene Dios de comunicarse con el hombre es a través de la Biblia. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Yo te espero en un próximo estudio que vamos a tener. Ahorita es el estudio 6, pero
Cada día los estudios que vamos a ir teniendo, cada día van a ser estudios con mayor profundidad que te van a servir para tu crecimiento espiritual. Bueno, me despido, que Dios te bendiga y recuerda esto, que Dios te habla a través de la Biblia. Dios te bendiga. Hasta luego.